el sermón que predicó San Agustín el martes de Pascua del año 426. Y San Agustín había pedido a uno de los que habían recibido una liberación fuerte del Señor que contara lo que pasó en su familia. Y San Agustín leyó el relato de la liberación. Decía así: cuando aún vivíamos en Cesarea de Capadocia, nuestra patria, nuestro hermano mayor cubrió a nuestra madre común de injurias tan graves e intolerables que hasta no dudó en ponerle la mano, lo cual lo sufrimos con paciencia todos los hijos allí reunidos, hasta el punto de no decir a nuestro hermano ni una palabra en favor de nuestra madre, ni preguntarle por qué hizo aquello. Pero ella, excitada por las punzadas de un dolor de mujer, determinó castigar con una maldición el ultraje del hijo. Después del canto del gallo, se apresuró a llegar hasta la fuente bautismal para invocar la ira de Dios sobre el mencionado hijo, para que vean la consecuencia de una maldición. Entonces le salió al encuentro no sé quién, bajo la figura de nuestro tío, al parecer el demonio, y anticipándose él, le preguntó a dónde se dirigía. Ella le respondió que se encaminaba a maldecir a su hijo por aquella afrenta intolerable. Entonces, aquel enemigo, como le fue fácil encontrar asiento en el corazón enfurecido de la mujer, la persuadió a que nos maldijera a todos. Inflamada por tan viperinos consejos, se echó junto a la sagrada fuente y sobre ella, sueltos los cabellos y descubiertos los pechos, pidió a Dios sobre todo que desterrados de la patria y vagando por tierras extrañas, sirviésemos de terrorífico ejemplo para todo el género humano. Inmediatamente, las súplicas maternas se convierten en eficaz venganza y al instante al mismo hermano mayor, y en la culpa le entró un temblor de miembros tan grande como el que vuestra santidad vio en mí hace 3 días. En el espacio de 1 año, el mismo castigo nos sobrevino a todos, por el orden en que habíamos nacido. La madre, viendo la espantosa eficacia de sus maldiciones, no pudo soportar por más tiempo la conciencia de su maldad y el oprobio de los hombres, y echando una soga al cuello, concluyó su deplorable vida de forma aún más deplorable. No soportando nuestra deshonra, salimos de allí todos, y abandonando la patria común, nos dispersamos por distintos lugares. De los 10 hermanos que somos, el que sigue al primero mereció recobrar la salud en la memoria del glorioso mártir Lorenzo, que se ha levantado hace poco junto a Rávena, según hemos oído. Yo, el 6º de los hermanos, acompañado de mi hermana, que me sigue en edad, lleno del deseo de recobrar la salud, emprendí el viaje y me presentaba en cualquier pueblo y región donde hubiese lugares sagrados en los que Dios realizase milagros, para no mencionar otros lugares celebérrimos, y por los santos, en este mi peregrinar llegué hasta Ancona, ciudad de Italia, donde Dios realiza muchos milagros por mediación del gloriosísimo mártir Esteban. Pero no pude alcanzar la curación allí precisamente porque la divina providencia me tenía reservado
para aquí. Ni tampoco pasé de largo de la ciudad africana de Usala, donde se pregona que el bienaventurado mártir Esteban hace maravillas con frecuencia. No obstante, hace 3 meses, es decir, el mismo día de las calendas de enero, tanto yo como mi hermano que me acompañaba y quien aún es presa del mismo mal, fuimos advertidos por una visión que no dejaba dudas. Cierta persona de rostro brillante y venerable por la blancura de sus cabellos me dijo que en el espacio de 3 meses estaría en posesión de la deseada curación. Sin embargo, a mi hermana se le apareció en visión tu imagen, tal como ahora te vemos. Le cuenta eso a San Agustín. Se apareció en visión tu imagen, tal como te vemos, por lo cual se nos indicó que debíamos venir a este lugar. A partir de entonces, cuando íbamos de viaje a otra ciudad, también yo veía a tu beatitud en todo igual a como ahora te contemplo. Avisados, pues, claramente por la autoridad divina, llegamos a esta ciudad hace unos 15 días. Testigos de mi sufrimiento son vuestros ojos, y mi desdichada hermana, que para aleccionamiento de todos aporta la prueba de nuestro mal común. De esta forma, cuantos vean en ella como fui yo, reconozcan cuánto obró en mí el Señor por su Santo Espíritu. Con grandes lágrimas oraba yo a diario en el lugar de la memoria del glorioso mártir Esteban. Mas el domingo de Pascua, como vieron quienes estaban presentes, mientras oraba con gran llanto sujeto a la verja, de repente me caí, perdí el sentido e ignoro dónde estuve. Después de un poco me levanté y ya no hallé en mi cuerpo aquel temblor. Para no ser ingrato a tan grande beneficio, he ofrecido este relato como escrito, en lo cual he expuesto tanto lo que ignoraban acerca de nuestra calamidad, como lo que han conocido sobre mi perfecta curación, con la finalidad también de que se dignen orar por mi hermana y dar gracias a Dios por mí. Esto es un sermón de San Agustín. San Agustín le pidió al hombre que había sido liberado de esa opresión diabólica que lo contara por escrito, y San Agustín lo leyó desde el púlpito, imagínense. Y después, yo no voy a leer más porque hay muchos casos, después de leer ese testimonio San Agustín delante de todo el pueblo en la catedral, la hermana que estaba ahí todavía temblando y con esa opresión diabólica, durante la celebración de la misa se cayó y se liberó también. Y el otro caso cuenta cómo la hermana fue liberada. Pero vean hasta dónde pueden llegar las maldiciones de una madre de familia. La mamá maldijo a su hijo mayor, y ese personaje que se le apareció, que le dijo que debía maldecir a toda la familia porque nadie la había defendido, ella se dejó engañar y maldijo a todos sus hijos. Y comenzó el primero con ese temblor y esa opresión diabólica, y el segundo, y todos sufrieron ese problema. Y el Señor los ha ido liberando uno a uno. Y esto era en el año 425, pero todavía pasan cosas parecidas. Y hoy día, por nuestra poca fe, no pensamos que el demonio todavía está actuando en el mundo, y difícilmente podemos hablar de esto. Cuando yo predico retiros a los sacerdotes, siempre le doy por lo menos una conferencia sobre el ministerio de liberación. Y la sorpresa mía
es ver la cantidad de sacerdotes que no tienen ni una idea de cómo hacer una oración de liberación, ni distinguen posesión diabólica de opresión diabólica o de obsesión diabólica. No hablan de posesión. Hay que tener cuidado para no hablar de posesión a una persona que nunca ha hecho un pacto con Satanás. Le voy a dar un ejemplo de una opresión diabólica. Le dije que la opresión es sobre el cuerpo, ¿verdad? O sobre las cosas, puede ser sobre una casa, puede haber un sortilegio sobre una casa, o sobre el cuerpo. Cuando yo era párroco de Sánchez, un día, un joven de unos 20 años de edad, había ido a la playa a bañarse, llegó a su casa, y llegando a su casa sintió un frío desde los pies hasta la cabeza y se cayó al suelo, como si fuera un ataque de epilepsia. Y la familia muy pobre en la montaña ahí, lo entraron en la casa y no sabían lo que tenía, pero él estaba furioso. Entonces, tanto que tuvieron que amarrarle la mano porque él quería golpearlos. Y era el domingo por la noche. Y se pasó la semana entera sin comer, no quería comer. Y cuando le soltaban las manos, él quería golpear a la gente. Y no hablaba. Nada más hacía ruido con su boca. Y ellos normalmente, en otro caso, lo hubieran llevado al hospital psiquiátrico a ver qué pasaba. Pero son gente muy pobre. Y lo amarraron sobre su cama. Y dijeron, vamos a esperar que el padre venga a celebrar la misa el sábado y lo llevaremos a la misa. Imagínense, cuando comencé la misa, la capilla estaba llena, llegó esa gente con el muchacho y el papá lo tenía bien amarrado ahí sobre una silla. Y el muchacho durante la misa hacía un ruido muy molestoso. Yo estaba celebrando la misa y él hacía como si fuera un buey. Y yo pensaba, ¿qué será ese loco? Pero no podía hablar, estaba consagrando yo, y él hacía como un buey. Cuando terminé la misa, yo fui atrás de la capilla, dije a su papá, ¿pero qué es lo que pasa? Su papá dijo, no sé lo que pasa, por eso lo hemos traído aquí, para que usted ore por él, no sabemos lo que le pasa. Le dije, ¿pero qué tiene? Y él me contó que tenía una semana sin comer, no quería ni beber, y estaba furioso, quería golpearlos, y no hablaba. Y él pedía oración por su hijo. Comenzamos a orar con los ministros de la Eucaristía que estaban ahí, los catequistas. Oramos por el muchacho y no pasaba nada. Y oramos unos minutos, y yo le hablaba y él no me contestaba. Y entonces comenzamos a orar en lengua, siempre la misma solución. Cuando no hay resultado, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad. Y comenzamos a orar en lengua, y durante la oración en lengua yo recibí en mi corazón una palabra de discernimiento. Eso nos llega igual que una profecía, igual que una palabra de conocimiento. Recibí una palabra que me vino como una idea fija, espíritu mudo. Y yo dije al equipo que estaba ahí, yo no sé si es del Señor o si es mi imaginación, pero yo siento que él debe sufrir de un espíritu mudo. Si quieren, vamos a hacerle una oración de liberación. Y comencé una sencilla oración de liberación. Y dije, espíritu mudo, yo te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret, en virtud de mi sacerdocio, que salgas de este Hijo de Dios ahora y vete a los pies de Jesús para que disponga de ti. Y te prohíbo que lo vuelva a molestar. Y mientras yo decía eso, él me estaba mirando así y le pregunté, ¿cómo se llama tu mamá? Y él dijo, Colasa. Era su primera palabra en 7 días, Colasa. Y le dije, ¿y dónde vive tu mamá? Y él estaba como atontado, como uno que sale de un profundo sueño. Y él me dijo, pregúntale a ella sabe dónde vive. Seguimos orando y lo llevé al altar cerca del sagrario, seguimos orando por él.
Y él se ha ido calmando. Y luego a las 12 lo llevé a comer conmigo en la casa parroquial. Y él comenzó a comer, tenía mucho hambre. Había pasado unas semanas sin comer. Y comenzó a comer bien de todo, sin problema. Yo no entendía lo que le pasaba. Le dije, pero cuéntame, ¿qué fue lo que te pasó? Y él dijo, yo no sé lo que me pasó. Yo volvía de la playa el domingo y cuando llegué a mi casa sentí un frío que me entró por los pies y me desmayé. Y a partir de ese momento yo perdí conocimiento, no sé lo que me pasó. Y él dijo, cuando usted me hablaba, yo oía su voz, pero era como lejos, como que estaba muy lejos. Y yo quería contestarle y tenía la impresión de que alguien me tenía la boca amarrada. Fíjense, era un espíritu mudo que tenía. Yo en el ministerio sacerdotal jamás había encontrado a una persona que tenía un espíritu mudo. Pero si el Señor no nos da una palabra de discernimiento, ¿cómo iba a sospechar yo que tenía un espíritu mudo? Y haciendo una oración de liberación, no de una posesión diabólica, el muchacho nunca se había consagrado a Satanás, pero de una opresión sobre su cuerpo. El Señor lo liberó y luego hizo la primera comunión, no la había hecho, y comenzó a estudiar bien su catequesis. El diablo le quería hacer una maldad, pero el tiro le salió por la culata, el diablo. El muchacho después comenzó a comulgar y a orar mucho. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero de dónde le vino eso? Y ahora yo le digo una cosa, si digo eso delante de catedráticos muy sabios van a decir que estoy loco, me lo han dicho otros. Pero sabemos que hay una maldad que hacen algunos brujos con fórmula diabólica, palabra, preparan un polvo, algo, con fórmulas diabólicas y hacen daño. Hay sortilegios que existen. Y alguien había echado un polvo blanco cerca de su casa y él pisando ahí sintió un frío que le entró por los pies y lo tumbó. Explíquenme lo que es eso, yo no sé. Pero lo cierto es que eso no venía del Espíritu Santo. Es que el diablo actúa en el mundo de hoy. Y hay gente que sufre a veces. Hay espíritus malignos que se meten para destruir un matrimonio, para destruir una comunidad. Y el espíritu maligno actúa en el mundo de una manera evidente. Es importante que nosotros sepamos que Jesús está vivo, pero el diablo no está muerto. El diablo sigue actuando. Que seamos prudentes, que no nos metamos en esos grupos donde quieren jugar con el diablo creyendo que no hay peligro. En la capital dominicana yo conozco 2 grupos de jóvenes que se reúnen cada domingo por la mañana, 2 grupos de heavy metal, de música, que se reúnen para dar culto a Satanás. Yo lo sé porque uno de ellos se arrepintió y vino a pedirme un ministerio de liberación y me dijo quién estaba en el grupo, pero yo me quedé sorprendido. Familia muy honrada de la capital, que tienen un hijo o una hija en ese grupo de heavy metal, que se reúnen y que para tener mucho éxito y mucho poder le dan piropos a Satanás, alabanza, hasta llegan a rezar el Padre Nuestro al revés. Que no venga tu reino, que no se haga tu voluntad, y rezan todo el Padre Nuestro al revés. Y aquí en la capital eso no es cosa de la India. El demonio le queda poco tiempo. Él está en los últimos kilómetros ya, él sabe. Y trata de hacer daño al pueblo de Dios. Este ejemplo que le leí de la opresión que sufrió esta familia por la maldición de su mamá, nos invita a pensar qué peligroso es
la maldición de una mamá sobre su hijo o de un papá sobre su hijo. Qué peligroso es este ejemplo que cuenta San Agustín. San Agustín, que es un doctor de la Iglesia, nos hace reflexionar. Hay que tener alabanzas, pero no maldiciones con los hijos. Y yo no sé si está bastante claro, pero yo no quisiera que nadie de ustedes se fuera de aquí pensando: yo tengo un diablo, yo tengo un espíritu maligno. Es bueno que sepan que eso existe, pero ustedes no tienen espíritu maligno. Si tuvieran espíritu maligno, no quisieran ni venir aquí. Yo he visto casos de personas que tenían un espíritu maligno muy fuerte y alguien de la familia lo llevó a pedir oración. Y cuando iban llegando, como que a mí me veían como el mismo diablo, y al verme se querían ir, y se querían ir huyendo. Me tenían miedo a mí. En Nagua una vez estábamos celebrando misa. Yo cuento Nagua porque he vivido mucho por allá, pero Nagua es un pueblo bueno. Es que el diablo está en todas partes. Estábamos celebrando misa. Era el día de San Francisco de Asís. Y yo estaba leyendo el Evangelio del día, y eran las bienaventuranzas. Y había mucha gente en la iglesia. Y cuando leí: bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios, una señora joven de Nagua, de un campo de Nagua, gritó bien fuerte y se puso dura como un palo. Y gritaba. Y yo le dije: sáquenla de aquí, porque estábamos en la misa. Llévenla a la sacristía, ayúdenla. La llevaron a la sacristía. Cuando terminé la misa, yo fui a la sacristía a ver cómo iba la señora. Pero al verme a mí, comenzó a gritar de nuevo. Me tenía un miedo. Y nosotros comenzamos a orar por ella. Y llegaron los policías que están al lado de la Casa Curial, el cuartel de policía. Llegaron corriendo como si estuviéramos nosotros matando a una persona por los gritos que lanzaba a ella. Le dije: no, es una mujer que está mal, váyanse. Seguimos orando por ella y gritaba y era algo desesperado. Ustedes han visto casos así. Y orando recibimos una palabra del Señor: espíritu impuro. Y echando el espíritu impuro en el nombre de Jesús, esa mujer dejó de gritar y comenzó a llorar, se pacificó y después tomó su cafecito, estaba tranquila. Y yo le dije: ¿pero qué le pasó? ¿Eso le ha pasado otra vez? Su esposo dijo: sí. Después del matrimonio le comenzaron esos ataques, tanto que ella le atacaba algo que lo que quería era levantar su falda, siempre en plena calle principal, levanta su falda. Y el esposo tenía tanta vergüenza que la obligaba a salir vestida de pantalón. Y tenían ya más de 3 años de matrimonio. Y a veces cuando le atacaba eso, quería irse huyendo de la casa. Y nosotros, si hubiéramos podido hablar con el esposo antes, no hubiéramos necesitado recibir un discernimiento carismático para hacer el ministerio de liberación. Al saber lo que le pasaba, hubiéramos echado el espíritu impuro en el nombre de Jesús, pero no sabíamos. Y el Señor nos vino en ayuda de nuestra debilidad. Y entonces comencé a estudiar el caso. Y descubrimos que ella tenía un novio que la quería mucho. Y ella lo dejó y se casó con otro. Ella era catequista y se casó con la iglesia, un matrimonio bonito, y dejó su novio. Y el novio había dicho que ella se va a arrepentir, que ese matrimonio no va a durar. Y el novio fue a Samaná a ver un brujo famoso. Dicen que se llamaba, porque murió, Chichizón. Un brujo muy conocido en el país, y van hasta militares en tiempo de Trujillo a ver a Chichizón. Y el novio fue a ver al brujo, y era un brujo que le pagaban y él echaba maleficios y decía: si tú quieres yo te lo mando a matar. Era muy peligroso. Entonces
el exnovio fue a hablar con el brujo. ¿Qué pasó ahí? Que durante la semana la esposa joven, con 2 o 3 años de matrimonio, comenzó a tener ataques. Le atacaba un espíritu impuro para destruir su matrimonio. Y cuando le venían ese deseo de fugarse, era el espíritu impuro que quería destruir su matrimonio. Y ese deseo de desvestirse lo mismo. Y entonces, ¿qué tenía ella? Era una opresión, no era una posesión. Y el Señor la liberó, después siguió como catequista. Y es hermoso ver cómo esa gente que ha sufrido un día de una influencia maligna y que recibe una liberación, después como que tiene un instinto especial para descubrir a otro que tiene el mismo problema. El Señor nos utiliza en la línea de nuestros sufrimientos. Y el que ha pasado por ahí a veces tiene un discernimiento especial para descubrir el sufrimiento del otro. Y ella después trabajó mucho con nosotros en los grupos de oración. Y como que a veces ella tenía como un flair, como que adivinaba que esta persona tenía algo maligno. Yo no sé si está bastante claro para dejarle ese tema. En resumen, hablamos de posesión diabólica nada más cuando alguien ha hecho un pacto con Satanás, dándole su libertad en cambio de poder, de dinero, de honores. Alguien que da su voluntad a Satanás viene a ser poseído. Pero si uno nunca ha hecho pacto con Satanás, no puede ser poseído. Porque Dios nos ha dado la libertad y nadie nos la puede quitar. Ahora, a veces hay personas que sufren de opresión diabólica, como una influencia maligna sobre el cuerpo, o sobre la casa, o una obsesión diabólica, una influencia maligna sobre la mente, algo más fuerte que una tentación. No podemos decir de uno que está poseído porque está gritando y hablando duro y dando golpe. Puede ser una opresión. Hay gente que han sufrido de opresión diabólica muy terrible, pero no estaban poseídos. El santo cura de Ars ha sufrido mucho de opresión diabólica y nunca fue poseído por el demonio. El Padre Pío, que ustedes conocen por sus escritos, ha sufrido mucho de opresión diabólica. Y una vez entró su superior provincial en su oficina, furioso, y lo criticó amargamente y le dijo de todo, lo insultó, una cosa increíble. El pobre Padre Pío estaba muy sorprendido de ver a su provincial así, estaba aplastado y lloró de dolor y dice que no entendía la reacción de su superior provincial. Y después, cuando volvió a ver a su superior provincial, le preguntó: ¿pero qué le pasó a usted que me dijo tanta cosa? El provincial dijo: ¿qué? Dice: ¿por qué usted me insultó tanto? Y el provincial dijo: yo no fui a tu oficina. ¿Y cuándo fue eso? Tal día, tal hora. El provincial dice: pues yo no estaba en Italia, no estaba en Roma, estaba en Sicilia. No fui yo. Y han descubierto después que era el mismo diablo que se revistió del traje del provincial y fue a insultar al Padre Pío para desanimarlo. Era una opresión diabólica tan fuerte que se revistió como si fuera el superior provincial y le dijo de todo, porque le tenía mucho odio al Padre Pío. Es difícil contar eso delante de gente muy racionales porque no lo creen, pero la historia está llena de casos así. Y el Evangelio nos habla mucho de que Jesús ha venido a destruir el reino de Satanás. En el Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 12, dice: por eso regocíjanse cielos y los que en ellos habitan. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde vosotros con gran furor
sabiendo que le queda poco tiempo. Por eso que está furioso. Le queda poco tiempo porque en la segunda venida del Señor los espíritus malignos van a ser echados al infierno. Y le queda poco tiempo y tratan de destruir el reino de Dios. Pero no se puede hablar del reino de Satanás. Desde que murió Jesús en la cruz del Calvario, nunca más podremos hablar del reino de Satanás porque ha sido vencido por Jesús. Satanás sigue molestando a los hijos de Dios. Trata de molestar, pero no reina porque en el nombre de Jesús, dice San Pablo, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y durante un exorcismo litúrgico que hacía el exorcista de Roma, el padre Gabriel Amor, dice que era un caso de posesión diabólica muy fuerte, y el hombre estaba ahí, y él, durante su oración, citó esa palabra de San Pablo, y al decir esa palabra de San Pablo, el exorcista se arrodilló, y el otro padre que estaba ahí se arrodilló, y el poseso se arrodilló también, porque en el nombre de Jesús toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra, en los abismos, y el mismo diablo se arrodilló. Por eso, en el Evangelio ustedes pueden leer que el demonio a veces reconoce la presencia de Jesús. A través de un poseso, un día le dijo a Jesús, tú eres el santo de Dios. Y en otro caso le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús lo mandaba a callar. Pero nunca, en ningún pasaje del Evangelio, ustedes pueden leer que el demonio le dijo a Jesús, tú eres el Señor. De ninguna manera. Porque decir a Jesús, tú eres el Señor, eso significa, tú eres la suprema autoridad en mi vida. Tú eres el Señor de mi vida. Y el demonio no acepta que Jesús sea el Señor de su vida. Él no acepta la autoridad de Jesús. Y cuando uno sufre de posesión diabólica bien fuerte y le pedimos repetir con nosotros, Señor Jesús, yo te acepto como el Señor de mi vida, no lo dice para nada. Aunque le clavemos una puñal, no lo va a decir. No acepta decir, Señor Jesús, te acepto como Señor de mi vida, mientras está poseído. Porque jamás el demonio acepta reconocer a Jesús como el Señor de su vida. Entonces, para terminar, los casos de posesión diabólica en la Iglesia Católica se reservan al exorcista oficial de la diócesis, se reservan al sacerdote por la autoridad del ministerio sacerdotal. En la Iglesia Católica es la costumbre, cuando se trata de un caso de posesión diabólica, lo reservamos al sacerdote, y habitualmente en cada diócesis hay uno o dos o tres. En Italia hay una diócesis que tiene ahora 5 exorcistas oficiales, porque hay muchos casos de misa negra y de centro de ocultismo. Y los casos de posesión se reservan al ministerio del exorcista. Se hace un exorcismo litúrgico, que a veces puede llevar mucho tiempo. A veces hay que orar varias veces para que una persona de verdad sea liberada. Y mientras una persona está atada a algún objeto que le ha dado un brujo, algún fetiche, no se puede liberar. Y es curioso que hay personas que sufren de opresión diabólica y oramos por ellas y no se liberan hasta que un día por fin vomitan lo que le habían dado, el brujo, y ese día ya se acaba. Una muchacha de Jánico estaba trabajando en Nueva York. Ella tenía un buen trabajo en una compañía, pero comenzó a ponerse mal y se caía al suelo. Y le pasó eso tantas veces que perdió su trabajo y estaba muy deshecha, tanto que tuvo que volver a Jánico. Ya dejó su trabajo y se fue a Jánico muy enferma.
Y en Jánico la llevaron a los grupos de oración carismática en su campo. Oraron mucho por ella. Ella mejoró un poco a poco, pero todavía se sentía mal y tenía problemas. Y un día la trajeron en la capital, en la casa de la Anunciación, y me contó su problema, que había perdido su trabajo, que estaba perdiendo su salud y los médicos no le encontraban nada. Y me contó lo que le pasaba, que la primera vez ella había sentido un frío que le entró por los pies, que algo la tumbó al suelo y que comenzó a tener ataques así, y que habían orado mucho por ella. Le dije, lo que tú tienes se parece mucho a una brujería que te han hecho. Vamos a hacer una oración de liberación a ver si es eso. Y si durante la oración tú tienes el deseo de vomitar, haz un esfuerzo para vomitar. Posiblemente te han puesto algo en tu café, en tu Coca-Cola, algo preparado por un brujo para dominarte. A veces hay hombres que para dominar a una muchacha le ponen algo preparado por un brujo para dominarla y después conquistarla. Y ella, comenzamos a orar y comenzó a sentir un malestar grande. Le dije, pasa al baño y haz un esfuerzo para vomitar. Ponte los dedos en la garganta y vomita, tú tienes algo. Y yo seguí orando y ella vomitó y vomitó lo que tenía, que le molestaba, y se fue a Jánico y muy bien. Después se volvió a Nueva York y ahora yo estaba en Nueva York y la llamé para saludarla y me dice que está trabajando feliz, que ha vuelto a su trabajo y que no ha vuelto a tener su problema, que algo le habían dado en su comida que era preparado por un brujo. Qué malo es el diablo. Cuando yo mando al espíritu maligno, te ordeno en el nombre de Jesús de Nazaret que salga de este hijo de Dios. Ahora yo no digo te ordeno en el nombre de Jesús, porque una vez yo oraba por una mujer que su vecino se llamaba Jesús. Y le dije, te ordeno en el nombre de Jesús que salga de esta mujer. Y ella dijo, Jesús no sabe más que yo. Mire qué curioso. Ahora digo, en el nombre de Jesús de Nazaret, va mejor. Tal vez algunos de ustedes que no han estudiado el Ministerio de Liberación van a decir, el Padre Emiliano se está enfermando, ¿verdad? Cosas así, pero créanlo que es una realidad en el Evangelio, en la Biblia. Y es un ministerio que está renovándose en la Iglesia Universal. Es un ministerio que nuestros seminaristas ahora tienen que estudiar. En enero, Monseñor de la Rosa me pidió dar 3 días enteros en el Seminario Mayor para ayudar a los seminaristas a descubrir la importancia de esos ministerios de sanación interior, de sanación física y de liberación. Son ministerios que acompañan la evangelización. Y pidamos al Señor cuando oramos, si alguno de ustedes comienza ese ministerio, que es normal, no de exorcismo litúrgico, pero algún ministerio de oración de liberación, debe prepararse, no conviene lanzarse así como así. Todo cristiano tiene derecho a hacer una oración de liberación, pero conviene prepararse. Así todo ciudadano dominicano tiene derecho a manejar un coche, ¿verdad? Pero si no aprende a manejar y se lanza en la calle principal, va a haber fracasos. Y si uno no se prepara y comienza ese ministerio de liberación, puede haber influencias malignas que lo molestan después. Antes de comenzar un ministerio de liberación, yo siempre le digo a los de la comunidad, comiencen pidiendo protección a la sangre de Jesús. Yo no comienzo un ministerio de liberación antes de pedir protección. Digo, por ejemplo, reclamo sobre mí y sobre todos los aquí presentes la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para purificarnos de todo pecado y para protegernos contra toda influencia maligna. Y luego hacemos el ministerio y no nos pasa nada, porque la sangre de Cristo nos cubre, nos protege. Pero si nos lanzamos a pelear
contra el espíritu maligno sin pedir protección, nos puede pasar lo que le pasó a los judíos exorcistas en los Hechos de los Apóstoles, que el diablo le desbarató sus camisas y salieron medio estropeados. Eso puede pasar. Pidamos protección y no nos lancemos en ese ministerio sin prepararnos. En la Casa de la Anunciación, como en las otras casas de la comunidad, tenemos un grupito que hace ese ministerio de liberación una vez a la semana, por ejemplo los miércoles en la mañana. Cuando hay un caso, le decimos ven tal día, tendremos un equipo que va a orar por ti. Y poco a poco orando vamos aprendiendo muchas maneras de tener más éxito. Por ejemplo, con el agua bendita, el agua exorcizada, con la presencia del Santísimo, cuando oramos en la capilla. Yo no quiero abusar de ustedes porque deben estar muy cansados, ¿verdad? Pero estábamos en Roma en un congreso carismático internacional en Domus Pacis y había una mujer de Brasil que había participado en muchas sesiones espiritistas y se había metido mucho en ciencias ocultas y estaba arrepentida. Y ella desde Brasil fue al Congreso Carismático a Roma, no para estar en el Congreso, sino para pedir oración de liberación. Y Monseñor Uribe Jaramillo de Sonsón, Río Negro, de Colombia, que tenía un ministerio de liberación muy reconocido y un ministerio de sanación muy fuerte, la llevó a la capilla de Domus Pacis para orar por hacerle un exorcismo. Y él oró durante una hora y le puso los óleos, como hacen a veces en los exorcismos. Hizo toda la oración que está en el ritual. Y la mujer no se liberaba, estaba reaccionando muy furiosa y la mujer no podía rezar el Ave María de ninguna manera, se volvía muda. Y entonces Monseñor Uribe fue a buscarme en la sala y dijo, ven a orar conmigo, a ver si conseguimos algo. Y al ver que esa mujer era tan reacia a toda oración y no pasaba nada, le dije, venga conmigo. Ella aceptó venir. Monseñor Uribe le tomó una mano y yo le tomé la otra mano y le dije, vamos al sagrario. Y nos acercamos al sagrario que estaba a esa altura, un sagrario muy sólido que estaba ahí, y la acerqué al sagrario y le puse la mano sobre la puerta del sagrario y yo dije, Jesús, tú estás aquí, libérala, nosotros no podemos, libérala tú estás aquí. Y ella se puso a llorar y fue liberada totalmente y comenzó a rezar el Ave María y dio su testimonio. Y después tuvimos un retiro sacerdotal en La Ceja y Monseñor Uribe contando a los sacerdotes esa liberación a través de la Eucaristía. Dijo a los sacerdotes, yo había orado durante una hora y no conseguí nada y yo fui a buscar al Padre Emiliano a ver si me ayudaba y yo esperaba que él no iba a tener más éxito que yo. Dice, pero él la llevó al sagrario y ahí Jesús la liberó. Claro, cuando no podían liberar a uno, los apóstoles lo llevaban a Jesús y Jesús lo liberaba en el Evangelio. Y eso es lo que el Señor hizo. Si alguien quiere seguir estudiando este tema, hay libros, por ejemplo el libro de Monseñor Corrado Balducci, el título es El diablo existe y se puede reconocerlo. Está en español. No, ese libro lo venden las ediciones Paulinas. Él tiene muy buena teoría, pero en la práctica este es mucho mejor. Don Gabriele Amor, un exorcista, cuenta, con prefacio del padre René Laurentin. Y hay el libro del padre Francis McNaught. Ustedes saben que Francis McNaught se casó, ¿verdad? Y cuando se casó había sido una pena muy grande en la renovación, porque él había venido aquí a predicar al congreso y
Nos dio pena a todos porque se casó así. Pero ahora, el año pasado, consiguió permiso para casarse por la iglesia. Y ahora, gracias a Dios, volvió a recibir los sacramentos y está feliz. Y ahora está predicando todavía. Y los católicos ya no iban a sus prédicas porque no se había casado por la iglesia. Pero ahora sí. Padre Francis McNutt escribió un libro muy bueno, Healing, Sanando. Y hay uno que a mí me ayudó mucho, de Don Basham, es un protestante. El libro tiene muy buenas experiencias, pero al final hay cosas que los católicos no aceptan, porque él al final critica mucho las imágenes, y nosotros sabemos que no adoramos las imágenes. Pero hay muchas experiencias muy positivas que nos orientan. El título es Líbranos del mal. Como decimos en el Padre Nuestro, líbranos del malo. Que el Señor nos bendiga a todos y nos proteja con su sangre. Así que terminemos nuestra noche dando gracias a Dios, y yo les animo a ustedes a no tener miedo a esas influencias malignas. Pidan protección a la sangre de Jesús. Pidan a Jesús que los proteja y no les va a pasar nada. Y el Señor nos fortalece, nos protege con su sangre divina y quiere que vivamos en paz. Señor, te damos gracias esta noche por habernos reunido y por habernos ayudado a descubrir que tú eres el vencedor de todo. En el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. Te pedimos que bendiga a cada uno de los aquí presentes, Señor, que nos purifique con tu sangre divina, que proteja nuestras familias, nuestros hogares, contra cualquier influencia maligna que quiera perturbarnos en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos a caminar siempre como hijos de la luz. No permita que ninguno de nosotros se deje engañar por falsas creencias, por supersticiones, por brujerías. No permita que nadie de nosotros busque solución a su problema en centros espiritistas o en ciencias ocultas. Tú eres la luz del mundo, Jesús, y tú nos has dicho: yo soy la luz del mundo y el que me sigue no anda en las tinieblas. Te pedimos esta noche que nos ayude a caminar siempre como hijos de la luz y a llevar testimonio de nuestra fe en ti, tú que eres nuestro Dios y nuestro liberador. Virgen María, tú aplastas la cabeza de la serpiente infernal. Te pedimos que siga intercediendo por nosotros para que en toda nuestra vida salgamos vencedores contra los ataques del enemigo de nuestra salvación, con tu protección y tu intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.